Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal México en Corto. Mi nombre es Benjamín Ibarra y me acompañan Tafni Camacho y Oscar Nova. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es a lo mejor común entre todos. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos mantenido alejados de la historia, sobre todo por cómo nos las enseñaron, desde la escuela o a lo mejor entre familiares, no sé. Entonces, Daf, ¿nos podrías tú contar un poco? Sí, para mí la historia siempre fue un tanto difícil, tanto en la secundaria como en la primaria, porque sufro de dislexia numérica. Entonces, aprenderme muchas fechas y no confundir los números al momento de escribirlos era muy complicado para mí. Y en esas fechas era una de las materias que creo que menos apreciaba, precisamente por lo mismo. Cuando llego a la prepa y cuando llego a la universidad les empiezo a agarrar como más cariño, sobre todo porque nos involucramos demasiado en historia del arte. Entonces eso es lo que realmente a mí me atrapa y empiezo a conocer más de historia, y en el momento en que voy conociendo los procesos de diseño y el cómo llegamos a los diseños de ahora, pues es precisamente eso, ¿no? Recabando información acerca de todo lo que hemos vivido mundial y nacionalmente, y el cómo ha afectado de buena manera pues el diseño en ese sentido. Oye, pero entonces en ese caso, o sea, ¿cómo era con tus profesores? O sea, les decías, oye, tengo dislexia numérica. No lo supe hasta, creo que estaba hasta la preparatoria. Ajá. Y fue una maestra de matemáticas la cual yo le decía las cosas y veía que apuntaba mal el número o lo leía mal, pero, o sea, lo confundía, y ella es la que me dice que tengo dislexia numérica, entonces todavía sufrí sin saberlo. Okay. Entonces, para mí matemáticas y todos esos tipos de materias que involucran números siempre me eran muy complicados, y yo decía, o sea, me tengo que esforzar, tengo que concentrarme muchísimo, pero nunca mi familia o yo así como que siempre claro, era un problema. Sí, no detectaron el problema. Sí, claro. Exacto. Entonces hacemos, ya sabes, las fórmulas, todo, y pues voy bien y de repente el resultado mal. Y decía, pero ¿por qué si todos dicen? Pues sí, un numerito que cambiaba ahí, pues ya, adiós, buena calificación. Sí, no. Sobre todo yo creo que porque nos enseñan justo eso, ¿no? O sea, aprendemos entre nombres y fechas, y es donde ya de plano dices, bye, ¿no? Sí. Si no nos aprendemos luego en nuestros teléfonos para aprendernos números de fechas, más complicado. Sí, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo con la... tenía un álbum, me gustó mucho porque sacaron un álbum cuando estaba en la primaria. Primero sacaron uno de fauna y flora, me gustó mucho ese álbum, y después sacaron una, como la siguiente edición, y era de historia de México prehispánica. Okay. Pero sí estaba muy cañón porque sales con Tlaloc y todos los nombres, ya sabes, entonces no, o sea, soy malísimo para los nombres. ¿Y todavía tienes los álbumes? Sí, sí, ambos. De hecho, okay. De hecho luego estamos viendo History o así, y ya luego con ella le digo, mira, ese es un capibara, o ese es tal cosa. Y ella me dice, ¿cómo sabes cómo se llama cada animal? Le digo, por tener un árbol. Sí, en serio, sabe cada animalito que en la vida yo lo he visto. Es como, eso es una rata, y me dice, no es una rata, y eso es un ardilla, ¿y dónde está su cola? Es un castor. Y se saca cada nombre, y yo así, ¿de dónde? Y siempre, es que mi álbum, y yo así, okay. Sí, ese se me quedó muy grabado. El de México, te digo, ya como que no lo tomé mucho, porque sí se me complicó mucho, entonces... De hecho, en sí, como que la historia a mí siempre se me ha complicado. Nunca me gustó la materia. Ajá. Entonces se me complicaba y siempre como que lo dejaba de lado. Hasta precisamente, yo creo que ahorita saliendo de la universidad, y de repente así como que escuchando historias como tal, contadas por, ahora sí que gente ordinaria, y no a través de un maestro, es como que ya me empieza a llamar la atención, y precisamente también parte... el hecho de que no es lo que nos venden, ¿sabes? O sea, no es lo que nos dicen en la escuela. Porque sabes que lo dibujan muy bonito en la escuela, y al final de cuentas, pues, tú lo sabes mejor, yo creo, que no es lo que aparenta. En algunas cosas, y en otras sí, pero ya las iremos descubriendo todos juntos. Y creo que tocas un punto muy importante en ambos, porque pues sí, al final los maestros son los que nos marcan para que nos guste o no una materia, ¿no? Y yo en mi caso en particular, recuerdo la primaria, no me puedo quejar, tampoco era como que fuera una mala maestra, pero sí era como muy de lo que a lo mejor a nuestros papás incluso les tocó, ¿no? De que sacaba el libro, las notas, y entonces ponte a dictar, ¿no? Y ahí tú vas con el dictado de y tienes para el examen tienes que estudiar y ni siquiera te entiendes a tu propia letra, ¿no? Sí. ¿Cómo
estudiar esto, ¿no? Paso yo a la secundaria y mi secundaria es una cosa terrible. Los primeros años no tenía ni maestros, ni clases, ni nada. Hasta tercero, sí. Ah, ¿también? Sí, sí. Okay, sí, no, una cosa terrible. Pero ya en tercero, y de hecho, bueno, nuestra generación, no sé si también recuerdan, nos tocó el cambio de plan escolar. Anteriores a nosotros llevaban historia y química todos los 3 años de la secundaria y a partir de la nuestra, o muy cercana a la nuestra, ya nada más nos lo daban 1 año. Pero entonces... Eso sí no recuerdo. ¿No recuerdas? Creo que a mí sí me tocó historia todos los años, no recuerdo la verdad secundaria. No sé, pero a mí sí me tocó ya al final en tercero historia de México. Okay. Y esa fue como una maestra que me encanta. Ni siquiera era creo que es también otro problema, porque ponen maestros que no son de sus áreas a dar ese tipo de clases. Esa maestra era de química, o sea, y nos estaba dando historia. Entonces es como que no, pero le ponían tanto empeño y tanto cariño que la verdad es que no recuerdo ni qué aprendí con ella, pero recuerdo que a partir de ella, maestra Lourdes, me está viendo, un saludo, me encantó la historia, ¿no? Y a pesar de que después ya me metí con esta parte de las ciencias exactas en la vocacional y luego en la carrera, sí, así siempre fue como que a la par más bien de lo que hacía, pues tenía yo esta parte de la historia, ¿no? Entonces, pues nada, aquí estamos hoy compartiéndola con todos ustedes. Pues sí, bueno, en cuanto también a otra anécdota en cuestión de la primaria, me tocó que nos seleccionaron. En la primaria era, pues, de los más destacarillos, ahí sí le echaba ganas. Entonces, nos seleccionaron para hacer la representación de la batalla de Chapultepec, ¿sí es batalla de Chapultepec? Ajá. Lo de los niños héroes. Sí. Entonces, ya, pues nos seleccionaron a los 6 y... pues ya sabes, mi mamá rentó el traje, obviamente, pues no me lo iba a hacer. Entonces dijo, nada, te lo vas a poner 5 minutos, nada, vamos a rentarlo. Entonces ya lo rentamos, el sombrero ese sí me lo hizo ella, okay, con ayuda de mi abuelo, me acuerdo, bueno, por ahí surgió una anécdota, creo que estabas tú ahí en la comida familiar, que mi abuelo hacía gorros o sombreros con periódico. Entonces, pues ya rápido. Tenía un temperamento muy fuerte mi abuelo, entonces de repente fue así como que, ay, los sombreros son bien fáciles de hacer y la fregada. Y ya lo hace rapidísimo. Y ya mi mamá le dice, sí está bien, pero pues no es con periódico, necesito que vaya forrado. Pues nada más tráete el papel lustre y ahorita lo forramos y ya queda. Y ya, entonces pues me acuerdo que ese día de la batalla iba voladísimo con el traje y traía una espadita y ahí andábamos con la espadita jugando, de ahí andábamos voladísimo. ¿Y de qué saliste, amigo? ¿De mexicano o de gringo? No, de mexicano, sí. Bueno. Sí, te digo, éramos los 6 niños héroes. Okay. Nosotros, sí. Okay. ¿Sí eran 6? No me acuerdo. 6 o 7. ¿Qué niño eres tú? No me acuerdo. No me acuerdo, no, eso es la verdad. ¿A quién interpretaste? No, era de los, ya sabes, como que es el que se aventó, que es ¿Con Scutia? Ok, con Scutia. ¿No te aventaste? No, yo no me aventé. De hecho, seleccionaron a otro niño y, si mal no recuerdo, lo representamos creo que como 2 veces, como 2 días pues, okay, y a un día falta, o sea, al primero lo hacemos bien todo, pero al segundo día falta este niño y entonces pues ya me dice, bueno, ya vas tú, aviéntate con la bandera. ¿Y ya? Sí, pues ya con Scutia. Sí, exacto. Okay, nuestro pequeño Juan Scutia. Sí. ¿Y tú das alguna otra anécdota con la familia? Pues no con la familia, Okay, pero precisamente retomando ese tema, ajá, en la prepa tuve la fortuna de tener un historiador como maestro de Historia Universal, Historia de México. Lo adoré, este maestro se llama Moisés. Y era una persona con tanta paz en su interior que simplemente llegaba, nos saludaba a todos, ya sabes, buenos días, se sentaba en el escritorio y simplemente empezaba a narrar. Nunca el maestro sacó un libro, nada. Entonces, los que realmente queríamos atender la materia nos sentábamos alrededor de él y los que no, pues buenas noches, ¿no? Pero realmente era como muy padre porque era como un cuentacuentos. okay, Y fue de las personas que realmente hizo que empezara a gustarme la historia. Y justo, me acuerdo mucho, se presenta el primer día de clases y dice, les voy a decir algo terrible. Y pues todos quedamos así como que, ¿qué pasó, no? Y ahora sí que aquí no es un experto en historia, es él. Y me acuerdo que el maestro llegó y nos dijo, les tengo una verdad. Dice, los niños héroes no eran niños y no fueron héroes. Y yo me quedé así de, ¿qué? Toda mi vida bien engañada. Y precisamente ese maestro me gustaba mucho porque nos decía las cosas como
no que realmente fueran, sino simplemente se salía como de todo este patriotismo, que a final de cuentas nos lo inculcan desde niños, pero ya pues son como más verdades, ¿no? Ya empiezan a ser más verdades. Él nos empieza, como te comento, no había como un libro como tal, y él nos recomendaba libros para leer. Entonces era así de, bueno, en este semestre vamos a abarcar tales años o tal periodo, entonces léanse estos libros. Y eso fue de lo que me cautivó, y tengo bastantes libros de historia precisamente debido a esa recomendación. Sí, a esto. También por ahí, creo que me comentabas que como que lo narraba muy, como si él hubiera estado ahí, ¿no? No sé si era él o si era otra maestra. Él fue en la preparatoria, y él era Historia de México y Historia Universal, vimos un tanto. Yo tuve muchísima historia, por mi carrera soy diseñadora de interiores. Entonces, sí, entonces veo toda la historia que ven ustedes, pero vemos historia también del arte. Entonces, no solamente nos enfocamos en la historia de los libros en guerras, ¿no? Que generalmente la historia es contada por hombres y generalmente cuentan guerras. Dicen que si las historiadoras fueran mujeres, las historias serían diferentes. Eso era también algo que me decía mi maestro. Muy interesante. Sí. Entonces yo también llevaba historias del arte, llevaba historia de México, arquitectos mexicanos, arquitectos mundiales, llevaba arte prehispánico, pero exactamente era ver todos las características de cada cultura y nosotros cómo lo podíamos reinterpretar para un diseño, ¿no? Lo que comenta Oscar es precisamente cuando yo llego a la universidad en nuestro querido Guanajuato, tenía una maestra del arte, Blanca Samano, una de las mejores maestras de toda la vida, y ella era la que contaba, mediante historia del arte, pues empezamos con los egipcios, empezamos con los romanos y todo eso, y ella nos contaba la historia. Era a las 7 de la mañana, imagínate. Entonces necesitábamos una muy buena maestra como para que pudiéramos atender esa clase. Y ella llegaba, se sentaba y nos empezaba a platicar, no, este chico que no sé qué tanto, nos decía los nombres, pero era como si ella estuviera aquí, y era como una conversación como de amigos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos empiezan a hablar de Atenea y de todos los dioses griegos, dice, es que imagínate, se quejan de nosotros, de los corazones y que hacíamos pozole con los enemigos. Dice, esta persona, no me acuerdo ahorita qué diosa es la que sale, dice, eyaculó en la pierna y salió, dice, nosotros somos los que estamos mal y nos venían a conquistar porque nosotros estábamos mal. Entonces sí, o sea, esta era una maestra que también me envolvió demasiado, pero ya más ligado a la historia del arte, ¿no? También muy padre. Ok, muy bien. No, yo nada más igual como para cerrar, retomando un poquito lo que decía Oscar, yo tengo una experiencia con mi abuelo y que creo que es como mi primera experiencia y acercamiento hacia la historia, porque recuerdo cuando él vivíamos en esa, llegábamos todos los nietos, primos, y él se sentaba en su sillón, un sillón como individual, bastante alto, nos sentaba en el piso y como tú dices, ¿no? O sea, junto a tu maestro, como bien sentados y escuchándolo. Y o sea, tengo bien claro que él fue la primera persona que me dijo que, por ejemplo, a Francisco Villa le habían cortado la cabeza a los gringos y que estaban en una universidad de Estados Unidos y que hoy día pues todos creen ese mito, ¿no? Que bueno, no fue así, pero yo sí me quedé así como de wow, ¿no? Y ese tipo de anécdotas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también de ahí, a lo mejor inconscientemente, pues me empezó a gustar y pues nada. Yo creo que sí es un poquito entre que familias, entre que aquellos que te cuentan como narración, no tanto como la historia con H, que es así la que aburre. No hablamos del canal. ¿Cómo? No hablamos del canal. No hablamos del canal, por cierto, sí, ¿no? Aquí sí vamos a tratar de verlo lo mejor posible. Pero sí, o sea, creo que hay muchas anécdotas que nos alejan, pero muchas otras que nos acercan a la historia, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Y pues precisamente es eso, conocer, yo creo que de dónde venimos, precisamente por eso como que estamos tomando este proyecto, ¿no? De informar la historia que es de México y pues para que conozcamos más nuestras raíces, porque de repente le preguntas a alguien, no sé, de algún hecho histórico, precisamente muchas veces los días no laborables, ¿no? Acaba de pasar el 5 de mayo. Oye, ¿por qué vamos a faltar? Pues por el 5 de mayo, sí, pero ¿qué se festeja? No sé, pero es 5 de mayo, ¿no? Yo no trabajo. Es libre, sí. Ajá, exactamente, entonces dices, oye, pues ¿qué onda, no? Entonces también pues yo creo que por ese lado es un proyecto que estamos haciendo, ¿no? Y que esperemos que les guste, ¿no? Creo que es lo más importante. Pues sí. Pues no sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Pues no sé, creo que no. Pues no, pues bueno, entonces Todo bien. nos despedimos con un pequeño brindis, ¿no? Y recuerden que todos hacemos historia. Así es. Salud. Salud.
Ay, hasta el fondo, amigo. Ah, no, pues, muchas gracias.